¿Qué es la teología? No intento, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ninguna manera puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo comprender tu verdad, aunque sea imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama. Porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. Creo, en efecto, porque, si no creyere no llegaría a comprender. Anselmo de Canterbury. Cuando realizamos un viaje de larga distancia, ya sea en ómnibus, tren o avión, es habitual que se suscite un diálogo con la persona que circunstancialmente se sienta a nuestro lado. Ese diálogo, en el caso de quienes nos dedicamos a la teología, puede darse en los siguientes términos. ¿Mi profesión? Bien, soy teólogo. No, el Señor no me oyó bien. No soy geólogo. Teólogo. Eso mismo. No es necesario disimular el espanto puesto que yo mismo me espanto, frecuentemente. Ni esconder la sonrisa. Yo comprendo. Tampoco es necesario pedir disculpas. Sé que su intención fue buena. Preguntó sobre mi profesión solo para iniciar una conversación. El viaje es largo. Es fácil hablar sobre profesiones. Todo habría andado bien si mi profesión fuese una de las que conoce todo el mundo. Si yo hubiese dicho dentista, médico, mecánico, agente fúnebre, estaríamos ya en medio de una animada charla. De la profesión pasaríamos a la crisis económica, de la crisis económica saltaríamos hacia la política y el mundo sería nuestro. Este relato del teólogo brasileño Rubem Alves refleja asombro y confusión. A veces, decir que somos teólogos resulta incomprensible o chocante. La gente nos confunde por geólogos, término fonéticamente parecido. En algunos casos, nos considera como expertos en cuestiones de religión. En otras ocasiones, da por sentado que somos sacerdotes y se extraña cuando aclaramos que somos pastores. 1. Etimología y definiciones. Curiosamente, el término teología no es de origen bíblico, es decir, no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Fueron los griegos, no los apóstoles, quienes acuñaron el término para designar al discurso que los poetas elaboraban con referencia a los dioses. No debe sorprendernos, entonces, que Orfeo y Homero hayan sido denominados teólogos. Con suficiente razón, André Dumas se refiere a la teología como ese vocablo elaborado con vacilaciones por los griegos, aplicado con una resolución a menudo exagerada por la tradición cristiana. A pesar de ello, lo cierto es que a través del uso del vocablo por los padres de la Iglesia, escritores cristianos de los primeros siglos y los teólogos de la Edad Media, la teología ha llegado a constituirse en una ciencia y una tarea fundamental para la Iglesia cristiana. En cierto modo, podemos decir que a partir del momento en que empezamos a reflexionar y hablar acerca de Dios, estamos haciendo teología. Por ende, vale la pena que encaremos la tarea con la mayor seriedad y precisión, toda vez que se trata del estudio más sublime al que el hombre pueda aspirar. ¿Cómo puede definirse a la teología? Toda definición, como sabemos, supone una delimitación entre lo esencial y lo secundario, lo central y lo periférico. Si en otras ramas del conocimiento humano, tales como la filosofía, la sociología o la historia resulta poco menos que imposible elaborar una definición enteramente satisfactoria y aceptable para todos, cuanto más lo es en el caso de la teología. No obstante, es posible ir desde definiciones generales hasta definiciones descriptivas más elaboradas. He aquí algunas. Discurso concerniente a Dios. Ciencia de lo sobrenatural. Ciencia de la religión. Estudio sobre Dios. Definiciones más elaboradas son las siguientes. La ciencia de Dios según Él se ha revelado a sí mismo en su palabra, Ernest Kevan. Teología es la exhibición de los hechos de la Escritura en su propio orden y relación, Charles Hodge. La interpretación metódica de los contenidos de la fe cristiana, Paul Tillich. Dogmática es la ciencia en la cual la Iglesia, según el estado actual de su conocimiento, expone el contenido de su mensaje críticamente, esto es, midiéndolo por medio de las Sagradas Escrituras y guiándose por sus escritos confesionales, Karl Barth.
Estas definiciones representan distintos enfoques de lo que es teología y contienen elementos comunes y otros que son particulares de cada autor. Por ejemplo, tanto Kevan como Barth definen a la teología como ciencia, pero mientras el primero solo se refiere a la revelación de Dios en su palabra, Barth es más amplio, ya que señala que esa ciencia es forjada por la Iglesia, de acuerdo al estado de su conocimiento, para exponer el mensaje en forma crítica. Para que no queden dudas, Barth indica a las Sagradas Escrituras y a las confesiones de la Iglesia como los parámetros que hay que tener en cuenta en la elaboración teológica. Por su parte, Charles Hodge define la teología como una exhibición de los hechos de la Biblia, poniendo énfasis en el ordenamiento de los mismos y su relación. La definición es clara, no obstante cabe preguntarse cuál es ese orden y relación. Se trata de algo difícil de poder determinar a partir de la Biblia, ya que, como sabemos, la Biblia no nos ha sido dada en un ordenamiento de temas. Casi podríamos decir que no hay nada más asistemático que las Sagradas Escrituras. El orden de que habla Hodge sí tiene que ver con la teología sistemática propiamente dicha. Podemos ilustrar el hecho comentando el orden que clásicamente ha seguido la teología sistemática. En efecto, la teología sistemática comienza con el tema de Dios, a lo que denomina teología propia, es decir, teología propiamente dicha, porque aborda el tema central de la teología, Dios, su existencia, sus atributos, su obrar. Luego, la sistemática se ocupa de enfocar el tema del hombre, es decir, la antropología. Allí se analiza la creación del hombre, su naturaleza y su condición pecaminosa. Esto último, precisamente, sirve de nexo para la doctrina del pecado, que técnicamente se denomina hamartiología, transliterando la expresión griega hamartía, que significa pecado. Luego, la teología sistemática se ocupa de la persona de Cristo, es decir, la cristología, sus naturalezas, sus nombres y, por supuesto, su obra. Esto último sirve de puente para el gran apartado referido a la salvación, es decir, la soteriología. En las últimas secciones de la sistemática nos encontramos con la eclesiología y la escatología, consagradas a la Iglesia y las cosas finales, respectivamente. Este breve recorrido de la sistemática, tal como ha sido concebida clásicamente, no carece de flancos débiles. Inclusive, no han faltado quienes han criticado el planteamiento del tema teológico a partir de Dios. Esta crítica, que a primera vista pareciera injustificada, no es tan así. Por supuesto, el tema central de la teología es Dios. No cabe duda de ello. Pero de lo que se trata es de saber si la primera pregunta que naturalmente se hace el hombre es referida a un ser superior o, más bien, es una pregunta sobre sí mismo. Como bien señala Hans Kung, el problema de Dios es también el problema del hombre, pero también vale la inversa, el problema del hombre es el problema de Dios, sea para aceptarlo o para desecharlo. A su vez, la pregunta por la teología y la antropología, o por la antropología y la teología, acusa una estrecha interdependencia con el problema de la cristología. Este agudo comentario muestra la interdependencia de los temas teológicos e indica que no siempre es fácil determinar cuál es el primer tema en teología, sobre todo si no distinguimos entre importancia ontológica e importancia existencial. En otros términos, aunque no dudamos de que Dios es el tema o, más bien, la persona más importante de la teología, no es menos cierto que el punto de partida de la reflexión teológica muchas veces es la existencia histórica, concreta y a veces trágica del hombre que piensa. Es probable que el clásico primer tema de la sistemática, Dios, su existencia y atributos, sea una herencia del pensamiento griego en torno al ser y de lo cual ha derivado en el planteamiento de las famosas pruebas teístas, aceptadas sin mayores vacilaciones por los teólogos sistemáticos e incorporadas al inconsciente colectivo de los cristianos que las aceptan como si fuera parte de la revelación misma. Por otra parte, en lo que se refiere a la escatología, históricamente ella ha sido colocada en las postrimerías de los tratados teológicos.
En tiempos recientes, Moltmann ha cuestionado esta ubicación postrera de las doctrinas escatológicas ya que llevaban una vida peculiarmente estéril, situadas al final de la dogmática cristiana. En lugar de ello, Moltmann postula que lo escatológico no es algo situado al lado del cristianismo, sino que es, sencillamente, el centro de la fe cristiana. Finalmente, un breve comentario a la definición de Paul Tillich. Este gran teólogo luterano define la teología como la interpretación metódica de los contenidos de la fe cristiana. Si observamos detenidamente, el énfasis está puesto en el método que, en su caso, y como veremos más adelante, es el de la correlación. Pero el segundo elemento importante de la definición está en que Tillich, a diferencia de Kevan y Hay, no menciona la Biblia, sino que se refiere a la fe cristiana. Obviamente, a la hora de hacer teología, Tillich no podrá evitar el uso de la Biblia. Pero en su comprensión, a mi ver adecuada, la teología sistemática no es un mero alineamiento de textos bíblicos, sino que representa, junto a la exposición de los datos bíblicos, un diálogo constante con la cultura en la que estamos inmersos. Como lo define adecuadamente Daniel Migliore. Teología no es una mera repetición de doctrinas tradicionales, sino una persistente búsqueda de la verdad que ellas señalan y que solo expresan en forma parcial y fragmentaria. Como búsqueda continuada, el espíritu de la teología es interrogativo. Antes que doctrinario, presupone una disposición para cuestionar y para ser cuestionado.